9. A mí me encanta este libro, el Evangelio de Mateo. Y bueno, aquí donde vemos al Señor Jesucristo como Rey. Aquí está nuestro Señor Jesucristo con poder. Y bueno, leamos entonces, hermanos, capítulo 9 y versículo 1. Este, Mateo capítulo 9, versículo 1. Si son tan amables, así como están sentados, solo lean en voz alta conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, en esta noche ya nos disponemos, Padre, a estudiar su palabra. Señor, ella misma es viva y eficaz y digna de ser recibida por todos los hombres. Señor, disponemos nuestro corazón para escudriñarla, para recibir de ella el alimento que necesitamos espiritualmente. Señor, usted hable, Señor, a cada corazón a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Y Padre, que mis labios puedan ser tan solo, Señor, un medio, una bocina, Señor, pero que usted esté obrando a través de la escritura, Señor, que tenemos en nuestro idioma. Pedimos que bendiga a cada hermano, Señor, que va a escuchar esta enseñanza y que Él se glorifique en ello. Oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 9. Y bien, en esta tarde ya estamos comenzando el capítulo 9 por la gracia de Dios. Y bueno, una historia maravillosa aquí en el versículos del 1 al 8. Del 1 al 8. Y mire, me gustaría resaltar el versículo 2 al final. El Señor Jesucristo le dice al hombre, ¿verdad?, que está ahí, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y hermanos, esto del perdón de los pecados es el aspecto más distintivo de la fe cristiana. Hay muchas cosas buenas de la fe cristiana. Podemos mencionar muchas cosas buenas, ¿no? La ética que tiene, los valores que enseña, y podemos decir muchas cosas de lo bueno que es el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a decirlo con temor, ¿no? Pero hace poco estaba hablando con un hombre que se dedica a la enseñanza, él tiene grados de estudios muy elevados, y hablando de la educación musical, estábamos platicando y estábamos hablando de que las escuelas en Estados Unidos pues tenían principios, ¿verdad?, muy altos cuando comenzaron como escuelas universitarias y todo ello. Y las de México no, generalmente comenzaron, sí, no con principios morales, sino educativos, más que nada, ¿no? Y una de las cosas que decíamos es que las de Estados Unidos se comenzaron con principios cristianos, ¿no? Y las de México no tienen principios cristianos. Y bueno, hermano, lo que quiero decir es que hay muchas cosas muy buenas dentro del cristianismo, fuera del contexto cristiano, por así decirlo. Pero lo que distingue a la fe cristiana, hermanos, de las otras religiones, podemos llamarlas así, es, hermanos, que en el cristianismo enseñamos y se enseña el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que proclamar, el perdón de los pecados. Hay gente que se ofende cuando uno habla de pecados. Pero hermanos, ¿saben qué? Sí, el pecado es grave y es muy malo, pero hay remedio para el pecado. Amén, hermanos. Y eso es lo que proclamamos. Por eso hablamos del pecado, no para señalar y condenar, no, sino para decir, mira, aquí está la salvación. Amén, hermanos. Y está en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Cristo le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto entonces, hermanos, es el aspecto más distintivo que como cristianos debemos de hablar, de el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, ¿verdad? Esta realidad de que las personas pueden ser liberadas de esa carga que tienen en su corazón a través del perdón que Cristo ofrece en cada uno de nosotros. Es por así decirlo la sangre del cristiano, que es el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Y bueno, hermanos, entonces aquí vemos
en este pasaje el corazón del mensaje del cristiano. Mire, capítulo 9, versículo 1 dice, entonces, y vamos a ver un poquito de la historia, estoy introduciendo antes de comenzar con el estudio, dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Hizo muchos milagros aquí en la tierra. Y de hecho, Mateo en este pasaje, ¿verdad? Se enfoca en los milagros de Cristo. Del capítulo 5 al capítulo 7, Mateo se enfocó en las enseñanzas de Cristo. Y del capítulo, ¿verdad? 8, como los milagros de Cristo. Mire, Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Jesús calma la tempestad, libera a los demonios de 2 hombres de Gadara. Y ahora en capítulo 9, lo que hace Jesús nuestro Señor es sanar a un paralítico, sanar a un paralítico. Y hermanos, lo que Mateo quiere hacer y tiene toda la intención es de mostrarle. Recuerden que el Evangelio de Mateo fue escrito ¿para quiénes? Para los judíos. Para los judíos. Recuerden, Mateo era un judío, era un publicano, que cuando él acepta a Cristo, él quiere ganar a su pueblo, a los judíos. Y él quiere decirles, miren, al que ustedes crucificaron, él es el Mesías, él es el Salvador del mundo. Eso es lo que Mateo está diciendo. Eso es lo que él quiere decir. Y entonces, hermanos, él está diciendo, ¿saben qué? Él tiene poder, potestad sobre los demonios, sobre la naturaleza, y ahora para perdonar pecados. Mateo está diciendo, Cristo es Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo es Dios. Y eso es lo que la intención de este pasaje, ¿verdad? Demostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1, vamos a comenzar entonces, dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca. Recuerden, hermanos, que ¿por qué entró en la barca? Porque en el capítulo anterior, al final dice en el versículo 34 del capítulo 8, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando él había liberado o exorcizado, por así decirlo, a los 2 gadarenos. Y dice, cuando le vieron, ¿qué le dijeron al Señor Jesucristo los hombres de aquella región? Vete de aquí, vete, no te queremos aquí. ¿Por qué? Recuerden que los demonios se habían metido en el cuerpo de ¿quiénes, hermanos? De los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Se metieron, estaban en un precipicio y se lanzaron y se ahogaron, se murieron. No sé qué pasó con los demonios. Pero hermanos, bueno, lo que quiero decir es que corren a Cristo de Gadara, le dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos aquí. Mira el hato de cerdos, ¿cuántos cerdos no habían? Imagínense, hermano, ¿cuánto cuesta un cerdo? ¿No? Cuesta, no es dinero, es comida. Y ellos, un hato es como una manada muy grande de cerdos. Toda se echó a perder y toda la ganancia y toda la comida se fueron ahí. ¿Y qué dijo la gente? En vez de valorar el milagro que Cristo hizo con estos 2 endemoniados, valoraron más los cerdos. ¿Y qué dijeron? Cristo, vete de aquí, no te queremos aquí. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Pues me quedo. No. Él donde Cristo no es bien recibido, ¿qué hace él, hermanos? Se va. Pero recuerden dónde le gustaba estar, en la casa de Lázaro y de María y de Marta. ¿Se acuerdan de ellos? Esa familia, que ellos amaban al Señor Jesucristo, y ahí reposa la presencia de Cristo. Donde no es bien recibido, la presencia de Cristo se va. Donde es bien recibida, ahí habita la morada, ¿verdad? Hace morada nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entrando Jesús en la barca, después que lo corrieron de Gadara, pasó al otro lado y vino a su ciudad, dice la palabra de Dios. ¿Cuál era la ciudad del Señor Jesucristo? Bueno, recordemos que él nació en Belén de Judea, pero no creció ahí.
sino que cuando Herodes quería matarlo, María y José huyeron a Egipto. Después que el ángel les dijo, ¿saben qué? Ya se murió Herodes y los que querían matar a Cristo, él regresó, José, pero no se quedó en Jerusalén, sino se fue ¿a dónde? A Nazaret. Y ahí creció, por eso le llaman Jesús ¿de qué? De Nazaret, pero recuerden, Jesús no nació en Nazaret, creció en Nazaret. Amén, hermanos. Pero nació en Belén, donde estaba profetizado por Miqueas. Pero miren el capítulo 8, versículo 18. Y entonces, ¿por qué dice aquí a su ciudad si él era de Nazaret? Bueno, si él era de Belén y creció en Nazaret, ¿cuál ciudad? Mire, capítulo 8, versículo 18. Dice, no, perdón, es en el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Y ahorita vamos al 8, 18, 4, 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea, y dejando a Nazaret vino y ¿qué? Y habitó en Capernaum. ¿Dónde vivía entonces el Señor Jesucristo? En Capernaum. Y entonces va a Gadara, lo corren de Gadara y él se viene y cruza al otro lado, ¿verdad? Del río y llega a su ciudad. ¿Cuál era ciudad? Versículo 1. Capernaum. Capernaum era la ciudad donde ahora Cristo vivía. Era como su centro de operaciones. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se fue? Mire, 8:18 de Mateo, por favor. Perdón, dice así la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de ¿qué, hermanos? De mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y entonces, el Señor Jesucristo estaba enseñando y una multitud grande de personas, recuerdan, habían sacado demonios, había resucitado muertos, había sanado a muchos enfermos, había hecho muchas señales nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la gente cuando hay campañas de sanidad se va, se junta. Aun cuando hay campañas políticas, se hace mucho esto, ¿no? Entonces, y nuestro Señor Jesucristo tenía una campaña, por así decirlo, de sanidad, pero verdadera. Y hermanos, estaba ahí, la gente quería ser sanada. Recuerden, hermanos, hoy estar enfermo es difícil. Nadie quiere enfermarse del coronavirus, nadie queremos enfermarnos del coronavirus. Porque, de hecho, un pastor, ¿verdad? Se enfermó casi cuando comenzó la pandemia y se enfermó fuerte del coronavirus. Es amigo nuestro. De hecho, bueno, entonces es amigo. Y yo después fui a su iglesia, estuvimos platicando, le dije al pastor, oiga, ¿y cómo estuvo? Y nos contaron, ¿no? La hermana estaba sufriendo demasiado. Y ella era su enfermera porque nadie más podía estar en contacto con él. Y dice, es que los médicos querían ayudarnos, pero ellos mismos no estaban preparados, era un virus nuevo. ¿Sí me tienen de entender, hermanos? Si ahora, o sea, teniendo, ¿cómo decirles? Medicina, teniendo químicos, ¿verdad? Antibióticos. La gente se enferma y es difícil. ¿Cuánto más, no? Todos querían ser sanados y hay una multitud grande de personas. Y Cristo, como estaba tanta gente, dijo, vámonos al otro lado, ¿verdad? Predica allá y sana a estos endemoniados, los libera. Y bueno, el Señor Jesucristo como que se fue un tiempo para alejarse de la muchedumbre. Era mucha gente que estaba ahí, ¿no? Y lo vemos ahí en capítulo 8, versículo 18. Dice, viéndose rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y entonces estuvo en otro lado. Luego regresa a Capernaum. Regresa a Capernaum, dice capítulo 9, versículo 1. Vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa a la ciudad de Capernaum, esa muchedumbre, hermanos, seguía esperando al Señor Jesucristo, seguía esperando al Señor Jesucristo. No, pues se fue, no todos tenían barcos, probablemente no todos tenían la posibilidad de cruzar al otro lado, pues estaban esperando a que viniera el Señor Jesucristo otra vez. Y cuando regresa, ¿qué pasa? Esa muchedumbre otra vez está esperando que Él venga y lo siguen a Cristo. Recuerden, muchos lo seguían por la sanidad, por la comida que les daba, por los beneficios. Y entonces otros por haber, ¿no? Por curiosidad estaban ahí siguiendo a Cristo. Y dice la palabra de Dios que estaba ahí, ¿verdad? La casa llena. Mire, recuerden que Mateo, Marcos y Lucas narran los mismos hechos de la vida de Cristo, pero en diferentes perspectivas. Por ejemplo, nosotros por la gracia de Dios fuimos a Guajuapa, ¿no? Y le puede platicar el pastor cómo estuvo. Y les va a decir unas cosas, ¿verdad?
Pero le puede preguntar al hermano Genaro y él va a decir, tal vez desde su perspectiva, lo que pasó. Le puede preguntar al pastor Javier y él puede darnos otra perspectiva. ¿Sí me entienden? Los tres vamos a narrar lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Y esto es lo que ocurre en Mateo, Marcos y Lucas. Y mire, vamos a Marcos, por favor, para tener un panorama. Marcos capítulo 2, versículo 1. Un panorama más amplio, más completo. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, miren, estuvo algunos días allá en Gadara, entró y se oyó que estaba en su casa. La gente, ¿dónde estará? No, pues ya regresó. ¿En dónde está? Está en su casa. Lo que los comentaristas suelen decir es que, pues obviamente Cristo, ¿verdad?, estaba alojado en la casa del apóstol Pedro. Recuerdan que fue a su casa y sanó a la suegra de Pedro. Entonces se cree que estaba en la casa de Pedro. Ahí, y toda la gente, no, pues ya regresó, está en la casa de Pedro. ¿Y qué pasó? Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que, ¿qué? Ya no cabía ni una a la puerta. La casa de Pedro estaba llenísima, no podían ni darse vuelta, estaban ahí. La gente quería escuchar, quería ver, que quería un milagro. Y dice la palabra de Dios y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro hombres cargando, seguramente como en el sur, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman donde se acuesta la gente? Los petates, ¿no? Un petate ahí seguramente con colchas, era la cama de aquella época. Y entonces dice, trajeron cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, la gente estaba así, ¿verdad?, alborotada, y hicieron una abertura. Entonces, bien, ahí está nuestro Señor Jesucristo en la casa de Pedro, versículo 2 de Mateo 9, y sucedió que le trajeron un paralítico. La casa estaba llenísima, las puertas, ¿verdad? En el patio estaban escuchando, otros afuera, aunque sea queriendo escuchar, yo creo. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él está predicando, porque es lo que dice Marcos, que estaba Él predicando la palabra de Dios, y de repente sucede algo interesante, algo muy, muy, muy asombroso, ¿no? Y miren el versículo 2, le traen a un paralítico, y dice, pero ¿cómo? Mire, ¿cómo lo trajeron? Vamos a Marcos entonces. ¿Y cómo lo trajeron? Dice, y como no podían acercarse a él, Marcos capítulo 2, por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La gente, bueno, los 4 hombres, ¿verdad?, llegaron donde estaba el Señor Jesucristo, pero estaba llenísima la casa, no podían entrar, no se podrían arrastrar porque llevaban a un enfermo. ¿Qué hicieron? No, pues vamos a darnos la vuelta, vamos a subir al techo. Había escaleras antes las casas, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un hoyo. Y el Señor Jesucristo predicando, de repente, imagínense, se empieza a caer el polvo. Un poquito. Luego más, luego los terrones, ¿no? Y luego se abre el hoyo completo, hermanos. Algo estaba pasando, o sea, no era normal. Yo creo que la gente se espantó, ¿no? Que ya tierra en la cabeza, ¿no? Y abren un espacio. ¿Y qué hacen esos hombres? Un hoyo grande, porque para que uno quepa, no va a entrar así todo. Va a ser un hoyo grande porque tenía que ser bajado así como una cama. Abren un hoyo grande, hermanos, y la gente, pues ya, el Señor Jesucristo ya sabe qué es lo que está pasando, pero bajan. Imagínense, hermanos, estamos aquí en la enseñanza y de repente, una vez nos pasó, ¿no? Que un gato, ¿se acuerdan, hermanos? ¿No? ¿Alguien se acuerda? El piano estaba de este lado, bueno, no diré más. Pero bueno, hermanos, es algo muy raro. Yo estaba tocando y de repente en mi culto, sale un gato y se salió por no sé dónde. Eso ya tiene muchos años, ¿verdad? Se me hizo muy raro a mí y creo que es muy raro, ¿no? Y gracias a Dios que ya no hay entradas, hermanos. Y bueno, eso es lo que pasó. Cristo estaba predicando y empieza a caer tierra y se abre un hoyo. Y ellos, ¿verdad? Le trajeron al paralítico y dice la palabra del Señor, le trajeron, eran unas personas. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, un comentarista decía que probablemente eran personas contratadas por él
para cuidarlo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo pienso que eran familiares o amigos. Para hacer un sacrificio así, tenía que ser alguien muy allegado a él. Entonces, ellos van y dicen, no podemos entrar, no podemos acercar mucha gente, pues vamos al techo, vamos a abrir un hoyo y ahí lo bajamos. Y así hicieron, hermanos. Y hermanos, si no hubiera sido por ellos, nunca habría podido este paralítico, porque la parálisis, usted sabe qué es la parálisis, hermano. Es que no puedes moverte. No puedes, paralítico, hay gente que dice que no se puede caminar, ¿no? En la época, estaba leyendo algo de historia, ¿verdad? Contextual, y en esa época, hermanos, la parálisis total era una enfermedad muy común. Tenía un nombre técnico ahí, la verdad, no lo anoté, pero era común que la gente estuviera totalmente paralítica. Él no podía ayudarse. Él estaba inhabilitado totalmente. De no ser por estos 4 hombres, yo considero sus amigos o sus familiares, él nunca hubiera llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que lo sanara. Y hermanos, es necesario también mencionar, ¿verdad? Que hay gente en este tenor que si no es por amigos, no va a ser salva. ¿Sí me dio a entender? Hay gente que no acepta a los cristianos en su casa, pues pero tiene un conocido que es cristiano y por ese amigo que tiene, lo lleva a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros pues mantengamos nuestra fe firmes, para que nuestra fe o por nuestra fe podremos nosotros poner a salvo a quienes están espiritualmente paralíticos. Si usted, ¿verdad?, está, ahora sí como que dicen, ¿verdad?, firme en su fe, ahora sí como dice el himno, firme hacia adelante. Quizá por la fe de usted, alguien más va a salvarse de la condenación. Alguien va a ver su fe y va a decir, yo quiero ir a la iglesia. De verdad, de verdad. Pero si nosotros estamos paralíticos espiritualmente, ¿cómo, no? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? Entonces, estos 4 hombres, ¿verdad?, llevaron a su amigo para que fuera sanado. Y entonces, hermanos, aquí vemos la fe de ellos. Y Cristo nuestro Señor vio la fe de ellos, dice el versículo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, cuando usted y yo vamos a visitar a un enfermo, o cuando usted y yo nos acordamos de algún enfermo, ¿cómo pedimos a Dios por él? ¿Qué? Señor, sánalo, ¿no? Y eso es lo más normal, lo más común. Pero quiero decir, hermano y hermana, que eso no es lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo no lo vio y le dijo, oh, mira, que estás muy grave, qué pena que no te puedas mover, pues, ¿sabes qué? Me preocupa tu salud. No. ¿Qué es lo primero que Cristo le dice a este paralítico? Mire, vamos al capítulo 9, versículo 2 nuevamente. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Hermano, quiero decirle que más que la salud física de alguien, lo importante es su salud espiritual. Sí, es muy bueno orar por la salud de las personas. Cuando comenzó el tiempo de la pandemia, no estoy en contra de ello, estoy a favor, hermanos, y nosotros tuvimos parte. Mucha gente empezó a regalar despensas, ¿cierto o falso? ¿Sí? ¿Verdad? Muchas iglesias lo hicieron también. Y nosotros lo hicimos por la gracia del Señor y gracias a Dios hay despensas, se sigue haciendo por la gracia del Señor y es bueno hacerlo. Y una persona así me dijo a mí, pero ustedes nomás nosotros seguimos ganando almas. Y decían, nomás están repartiendo eso, ¿por qué no le dan de comer a la gente? Y le digo, también lo hacemos. Pero ¿de qué sirve si le damos de comer, si se mueren y se van al infierno? ¿Sí me dije entender, hermanos? ¿De qué sirve si alguien sana de su enfermedad, si al final de cuentas se va a ir al infierno? Lo más importante no es que sane físicamente, sino que tenga el perdón de sus pecados. Eso es lo más importante. Y aquí nuestro Señor Jesucristo ve a ese paralítico descender, ¿verdad?, del techo por 4 hombres, y Él ve la fe de ellos y la fe de Él y dices,
le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Quienes son maduros espiritualmente hablando, hermanos, no oran por sanidad física. Un pastor decía, no oren por mi sanidad, dice, no me impidan de llegar a la casa de mi padre. Y nosotros, ¿verdad? Oramos y por su bien, Señor, sánalo, por favor. Bueno, si Él quiere lo va a sanar y si tenemos fe también, pero lo más importante a los ojos de Cristo fue el perdón de los pecados de este hombre. Ahora, hay algo que debo de mencionar aquí. En el tiempo bíblico, y hay iglesias el día de hoy que piensan así, en el tiempo bíblico, hermanos, las enfermedades eran consideradas, ¿verdad?, como el resultado del pecado. Se decía esto, la enfermedad es el resultado del pecado y que ninguna enfermedad se podía curar nunca si no se perdonaba el pecado. Recuerden la historia de Job. De hecho, leímos, ¿verdad?, la historia de Job al principio del servicio. Y los amigos de Job le decían a Job, es que tú estás enfermo porque tienes algún pecado. ¿Recuerdan esto? ¿Verdad? Tus ganados se murieron, te vino todo este caos porque tú tienes algún pecado ahí. Necesitas confesarlo. Eso es lo que le dijeron a Job. Esa era la creencia de aquellos tiempos. ¿Por qué me enfermé? Porque Dios me castigó. Ahora, hermanos, eso era la creencia universal de ese tiempo. ¿Recuerdan cuando en Mateo capítulo, en Juan capítulo 9, me parece, cuando los apóstoles ven a un hombre que es ciego de nacimiento y le preguntan al Señor Jesucristo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? No sé si se acuerdan de ese pasaje, que le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él pecó o sus padres pecaron para que él naciera ciego? ¿Y Cristo qué les dijo? No es que pecó él ni sus padres, sino que él nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara. ¿Y qué hizo Cristo? O sea, ¿no? Y muchos judíos se convirtieron en ese momento. Hay enfermedades que Dios tiene un propósito para ellos. Y sí, hermanos, podemos decir que por un lado hay razón en decir que las enfermedades son por causa del pecado. Las enfermedades son por causa del pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, hermanos, no habría enfermedades en el mundo. ¿Pero por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay muerte? Porque hay pecado. La paga del pecado, como dice la Biblia, es muerte. Es muerte. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo aquí entonces es que de alguna manera el pecado trae consecuencias y es la muerte y es las enfermedades. Pero tampoco tenían razón en que todas las enfermedades eran por causa de un pecado personal, ¿no? Hay enfermedades que vienen porque sí. Dios tiene un propósito en ellos, ¿no? Y entonces, en este entendido, hermanos, es necesario decirles cómo venía el paralítico, cómo venía este paralítico. Y la mayoría de los comentaristas y de los estudiadores están de acuerdo en que los enfermos, hermanos, de aquel tiempo, de hace 2000 años, tenían un estigma, tenían una marca, por así decirlo, de desprecio. Como un leproso. Un leproso, ¿recuerdan cómo gritaba fuera del campamento? Inmundo, inmundo. Y él gritaba inmundo para que la gente no se acercara a él. Alguien decía, oh, eso es inmundo. ¿Qué es algo inmundo? Algo sucio, algo contaminable o contaminante, ¿no? Y entonces los leprosos se sentían así despreciados por el pueblo. Y no solo los leprosos, sino todos los enfermos vivían aislados de la sociedad. Eran marginados. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos en su pensamiento tenían la idea de que estaban enfermos porque eran pecadores, eran malos, eran despreciables y Dios los había castigado de esa manera. Y entonces el pensamiento de este paralítico habría sido, pues yo soy un pecador vil, miserable, mira cómo Dios me dejó aquí paralítico, no merezco la vida, no merezco, o sea, no podía hacer nada. Él se miraba a sí mismo como un pecador, indigno de algo. Pero mire, ahí lo llevan al Señor Jesucristo. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico. Y cabe aquí mencionar, hermanos, que a veces se enferma uno más por lo que piensa de sí mismo. ¿Sí me dio a entender? La medicina moderna
y esto, ¿verdad? Son datos actuales, está de acuerdo de que la mente puede influir y de hecho influye en las condiciones físicas del cuerpo. Y que una persona no puede nunca tener un cuerpo sano si su mente no está en un estado sano. Una persona no va a estar 100% sana si su mente no está sana. ¿Sí me tienen que entender, hermanos? Hay gente que se enferma mentalmente. De hecho, mucha gente tuvo coronavirus mental en esta pandemia, ¿no? Tenían miedo y, ay, que esto y aquello. Hermanos, la ciencia afirma de que la mente, de hecho, la Biblia, desde antes, mucho antes de la ciencia lo dijo, el corazón alegre que constituye un buen remedio. Entonces, hermanos, una mente sana es un cuerpo sano. Imagínense, este hombre paralítico y todavía pensando, y como la gente lo señalaba como un vil pecador, ¿cómo estaba cuando viene ante el Señor Jesucristo? Entonces este hombre, hermanos, no solo sufrió por esta enfermedad, sino sufrió también por el estigma que le acompañaba, sufrió por la incapacidad y por la discapacidad, la incapacidad de valerse por sí mismo, ¿verdad? De ser un vil pecador, pero también sufrió por el hecho, ¿verdad? Tan grande que él sabía que era un pecador. Él pensaba que era un pecador. La gente le decía, este es un pecador. Está enfermo, Dios lo castigó. Y un hombre en esta situación, hermano, ¿verdad? Era un objeto de desprecio, de marginación. Pero hermanos, seguramente este hombre en su corazón quería ir a Jesús. Quería ir a Jesús. Llévenme a Jesús, seguramente dijo, si es que podía hablar. Y yo pienso que la razón principal por la que este hombre quería ir a Jesús no era para ser sanado físicamente, sino para ser perdonado por sus pecados. Oh, llévenme a Jesús. Probablemente, ¿verdad? Necesito ver a Jesús, necesito hablar con Jesús. A lo mejor podía hablar, a lo mejor no podía hablar, pero él, en su mente y en la mente del mundo antiguo, él era un pecador que no merecía el perdón de Dios. Y esa es la razón, creo yo, mire, por la cual Cristo le dice, ten ánimo, hijo, anímate, ánimo, le dice, que tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Lo que tenía destruida la vida de este hombre no era que estaba físicamente enfermo, sino que él, en verdad, era pecaminoso delante de Dios. Eso es lo que se creía en ese tiempo. Entonces, hermanos, este hombre, ¿verdad? Estaba sintiendo su pecaminosidad, su gravedad, aún su enfermedad. Recuerden cómo dice Santiago 5, si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él y confiese sus pecados y entonces le serán que perdonados. Hay enfermedades que sí tienen que ver con el pecado. Y vemos la muerte de Ananías y Zafira, vemos los enfermos en la iglesia en Corinto, ¿recuerdan? Hay enfermedades que no necesariamente. Pero este hombre, ¿verdad? Él sabía que tenía pecado y quería enfrentarlo. Quería enfrentarlo y fue al Señor Jesucristo para resolver ese problema espiritual que él tenía. ¿Y qué hacen sus amigos? Pues te llevamos donde está el Señor Jesucristo, vamos para allá. Y nuestro Señor Jesucristo miró la fe de ellos. Mire, dice en el versículo, versículo 2, y al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos. Nuestro Señor Jesucristo mira la fe de estos hombres. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos ido a algún lugar con mucha expectativa, con mucho, ¿verdad? Deseo de ir y llegamos y está lleno? Y decimos, mejor después vengo, ¿no? Está muy lleno. Y nos damos la vuelta. Esos hombres, yo creo, les costó llevar a este hombre paralítico 4, ¿verdad? Un solo hombre paralítico y muy pesado seguramente, y la cama aparte. Y llegaron, no pudieron, no dijeron, no, pues de aquí, ¿cuánto lo vamos a alcanzar? Vámonos para la casa, vámonos, pues ya, la lucha la hicimos. No, ellos pudieron haber dicho esto. Mira, mucha gente, olvídense, vámonos media vuelta y ya. ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Cómo podremos? No, pues por acá no se puede, por acá no se puede. ¿Cómo podemos abrir un hoyo sin dañar a la gente? Pues está llena la casa, No, pues vamos al techo. Abrimos un hoyo
y la gente, ¿verdad?, va a abrir espacio. Y eso es lo que hicieron ellos. Ellos tenían mucha fe. Tuvieron que deshacer la casa de Pedro, pobre Pedro. Le dieron trabajo a Pedro, ¿no? Ahora tenía que construir su techo. Gloria a Dios, pero tenía trabajo. Y hermanos, tuvieron que desmontar, por así decirlo, la casa de Pedro, y así metieron a este paralítico. Solo así pudieron meterlo. Él, hermano, se expuso ante la gente. La gente pudo haber dicho, mira, un paralítico despreciado de Dios, pero él estaba ahí dispuesto a enfrentar su pecado. Expuso su pecaminosidad, expuso su enfermedad, exhibió su debilidad a toda la multitud con tal de estar a los pies del Señor Jesucristo. Y ¿saben qué, hermanos? Eso vale la pena. Esto es humildad. No importa, hermanos, si alguien lo ve aquí en el altar a usted. Si usted está a los pies del Señor Jesucristo, no importa lo que digan de usted. A veces, la verdad, no pasamos al altar. Van a pensar que ando mal con el Señor. No ha pensado así. Es que me quiero llorar por la predicación, pero no voy a aguantar. No, hermano. Más vale exponernos delante de Dios, porque el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. El que se enaltece, dice la palabra del Señor, será humillado. Este hombre estuvo dispuesto a que la gente lo señale, que lo rechace y que se alejara, porque él iba a estar delante del Señor Jesucristo. Pero hermano, se humilló para estar a los pies de Cristo. Y sí, hermano, sí. Yo estoy seguro de que Dios se enoja y se indigna cuando nosotros nos apartamos de sus caminos y nos alejamos de Él. Pero Él nunca se va a enojar cuando nosotros venimos arrepentidos y humillados delante de Él. ¿Y qué le dice a este paralítico? Anímate, ánimo, ¿no? Ten ánimo. Y le dice, tecnón, hijo. Ten ánimo, hijo, dice en el versículo 2. Ten ánimo, hijo. No tienes nada de qué asustarte, le dice. Tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios escuchar esto, hermanos. Mis pecados son perdonados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y él escuchó eso y verdad, de boca del Señor Jesucristo mismo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Ten ánimo significa simplemente deja de tener miedo. No tienes nada que temer. Él a lo mejor iba, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va, verdad, señalar? ¿Qué me va a hacer? ¿Verdad? Voy a ir delante de toda la gente. Y estaba con miedo probablemente. ¿Y cómo sé yo que él tenía miedo? Porque Cristo dice, ten ánimo, anímate. ¿Y cómo sabía Cristo que tenía miedo? Pues porque Cristo sabe todas las cosas, amén. Dijo, anímate, no tienes nada que temer. Pero es normal que tenga miedo, hermanos. Es muy bueno que usted y yo tengamos miedo cuando tenemos pecado delante del Señor. Pero cuando vamos humillados, de manera maravillosa, tenemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice con ternura, hijo, ten ánimo, hijo. Estamos conscientes de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, de nuestra tristeza, de nuestro temor. Y no esperamos que Cristo nos diga, ten ánimo, hijo. Pero Él lo hace, hermanos. Él lo hace porque Él es amplio en perdonar, dice su palabra. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Y esa es la ternura de Cristo, que ama al pecador. Aunque Cristo fue ofendido por nuestros pecados, hermanos, alguien dice que Él murió clavado, extendiendo sus manos, esperando recibir a los pecadores. Él está con los brazos extendidos, literalmente, hermanos, esperando al que viene. Al que viene a mí, ¿qué dijo? No le echo fuera, no le echo fuera. Entonces, hermanos, nunca se va a enojar cuando vengamos en humildad ante su presencia. Pero si venimos delante de Dios con pecado, sin arrepentimiento, hay mucho que temer. Recuerden, hermanos, que Dios es santo y que para entrar al lugar santísimo los sacerdotes tenían que purificarse, ¿verdad? Mucho tiempo antes, porque si entraban con pecado al lugar santísimo caían muertos. Y Dios no ha cambiado, pero por su misericordia, dijo Jeremías, no hemos sido consumidos. Hermanos, si Dios fuera justo solamente, ¿desde cuándo estuviéramos nosotros ardiendo? Pero es misericordioso, amén, hermanos, y nos salvó a nosotros. Pero sí, hermanos, si venimos a Dios sin arrepentimiento y en pecado, hay mucho que temer. Pero no hay nada que temer cuando, como este hombre, vino porque tenía un corazón quebrantado y contrito. Y él
Perdonó sus pecados. Tus pecados te son perdonados, le dijo. Ten ánimo. Pero ¿qué fue lo que le llevó, hermanos, al perdón? Su fe. Al ver Jesús que la fe de ellos, la fe de sus amigos, pero la fe de él también. La fe de él. ¿Y qué pasa cuando hay fe? Hay perdón. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay humildad, hay perdón. Ahí está, tus pecados te son perdonados. Entonces, dice versículo 3, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y entonces, hermanos, ¿qué ocurre aquí? Que Cristo no le dice, mira, te voy a sanar y eres sano. No, Cristo lo mira y le dice, anímate, hijo, no te preocupes, no hay nada que temer. Yo creo que ahí sintió él ese alivio, esa carga que tenía. Wow, él me perdonó mis pecados. Y cuando Cristo dice algo, hermanos, en ese momento ocurre. Y en ese momento él fue liberado de esta carga de pecado tan grande y dijo, gloria al Señor, soy perdonado. Pero allá había gente, ¿verdad?, muy religiosa que decía, está blasfemando, está enseñando en contra de la Biblia, está hablando en contra de Dios. Dicen ellos, dentro de sí, o sea, en su mente, en su corazón, decían, blasfema. Miren en Marcos, capítulo 2. Dice, ellos, capítulo 2 de Marcos, versículo 6, dice, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, no le dijeron, pero lo pensaron en su mente y hablaban mal porque decían, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La gente, ¿verdad? Los religiosos decían, ¿qué se cree, no? ¿Por qué? Porque habla de perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, pero ellos no sabían que Cristo era Dios, a pesar de que Él había mostrado muchas señales. Y entonces, mire y bueno, aquí cabe mencionar, hermanos, aunque ellos solo lo cuchichearon, por así decirlo, ¿no? Solo lo pensaron, lo cavilaron dentro de sí mismos. Dios conoce nuestros pensamientos. Aunque yo piense algo y no le afecte a nadie, ese pensamiento, es pecado delante de Dios. Es que no ofendí a nadie, solo lo pensé, hermano, ese pensamiento es pecado. La palabra de Dios en Proverbios dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. O sea, el infierno y las tumbas están delante de Dios, cuanto más nuestro corazón. Todo lo que pensamos, lo que tenemos aquí, hermanos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Él puede decirnos, como le dijo a ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? En Marcos capítulo 2 les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué hacen esto pecando en contra de Dios? El Señor Jesucristo, hermanos, conoce perfectamente todo lo que decimos dentro de nosotros mismos, y aunque nadie más lo sepa, son pecados como con cualquier otro pecado. Y hermanos, y bueno, volvemos al versículo 5, dice, porque Cristo les dice, ¿porque qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa, ¿no? Hermanos, un comentarista dice esto y voy a leerlo. Matthew Henry dice, si Cristo nuestro Señor ya tenía potestad para perdonar pecados cuando físicamente estaba en la tierra, ¿cuánto más ahora que está exaltado a la diestra del Padre? Amén, hermanos. Si Cristo ya perdonaba pecados cuando estaba físicamente, humanamente aquí en la tierra, ¿cuánto más ahora que está sentado a la diestra del trono de Dios? Tiene mucho. Porque es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dice la palabra de Dios. Y perdonó los pecados, pero para comprobar, para demostrar que había perdonado los pecados de este paralítico, versículo 6.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico como una demostración que tenía autoridad no solamente sobre el mar, sobre la tempestad, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sino ahora también sobre el pecado. Y quiero decirle esto, hermanos, esto es lo que hace diferente a Cristo de cualquier otro hombre que haya existido en la tierra. Una vez fuimos al el volcán en Ecuador, el Chimborazo se llama ese volcán, es el volcán más alto del mundo. Creo le ganan unos centímetros, dicen, al Everest. Y bueno, estuvimos ahí escalando, subiendo y todo. Y cuando íbamos bajando, unas personas pidieron raite. Eran italianos, venían de Roma, otro de Estados Unidos y algo así. Y como había espacio en la panel, lo subió el pastor, veníamos nosotros ahí. Y pues, verdad, yo dije, pues es momento para predicar. Le empecé a predicar el Evangelio de Cristo. Y uno de ellos me dice, pues mira, nosotros venimos de Roma, de donde surgió la Iglesia Católica. Y al ver todo lo que ellos hacen, dice, no queremos saber nada de eso, ¿no? Y uno de ellos me decía, es que Jesús es igual como Mahoma, como Buda, como Sócrates, como cualquier otro hombre del antiguo mundo. Y yo dije, no, perdóname, pero en nada se parecen con Cristo. Cristo tenía poder para perdonar pecados. Ellos nunca perdonaron pecado. Cristo multiplicó los panes, ellos nunca multiplicaron los panes. Cristo calmó la tempestad, ellos nunca calmaron tempestades. Cristo resucitó a los muertos, ellos nunca resucitaron a los muertos, nunca sanaron, ¿verdad?, a los enfermos. Cristo le dio vista a los ciegos, ellos nunca hicieron, en nada se parecen. Cristo murió para derramar su sangre y limpiar nuestros pecados, ellos nunca hicieron esto. En nada se parecen a Cristo. Y hermanos, aquí Cristo demuestra que Él era diferente a todos los demás hombres, porque dice, para que sepan que yo tengo poder, potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico que ya había sido perdonado, en otras palabras, ya había sido salvo este hombre por la gracia de Dios. Le dice, ¿sabes qué? Su problema más grande ya había sido curado, era el del pecado. Ahora le dice, para que ellos vean que te perdoné. ¿Qué le dice? Miren el versículo 6. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Él le dice primero, tus pecados son perdonados, en griego significa despedidos son tus pecados. Recuerde, hermano, que nuestros pecados, cuando somos salvos, son lanzados como está lejos el norte del sur. Nunca se van a juntar, así Él los aparta de nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es un milagro de Dios, hermanos, el ser perdonados por nuestro pecado. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados, pero también demuestra que fueron perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque lo levantó. Mire, capítulo 9, versículo 7. Entonces Él se levantó y se fue a su casa. Hermanos, y Cristo les pregunta a ellos, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil, hermanos, decir, los pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Bueno, de decir, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede verlo. Pero de hacer, los dos son difíciles. O sea, perdonar pecados solo Dios puede hacer esto, y los judíos en ese sentido tenían razón, pero no sabían o no querían reconocer a Cristo como Dios. De decir que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque decirle levántate y anda, y si no tengo el poder, pues voy a quedar en vergüenza. Pero de hacer, los dos son difíciles, levantarlo al paralítico o perdonarle sus pecados. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. La Iglesia Católica dice que los curas pueden perdonar pecados, hermanos. Eso es herejía. Eso es herejía. Solo Dios puede perdonar pecados. Amén, hermanos. Solo Dios puede perdonar. ¿Y entonces por qué Cristo perdonó pecados? ¿Por qué, hermanos? Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y dice, ¿saben qué? Pues para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados. Y de hecho, en su sangre es que nos limpia de todo pecado. En su sacrificio. Dice, levántate. Levántate. Y hermanos, entonces,
este hombre se levantó, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Salvo y sano. Venía en pecado y paralítico. Es un cambio total. Imagínense, hermanos. Gloria al Señor por ello. Y Él lo puede hacer y lo puede seguir haciendo. Ahora la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra, dice, cuando Él regrese? Esa es la otra cosa. Que le creamos de verdad. Su poder no ha bajado. No, pues ya. A veces me preguntan, ¿está al 100%? No, ya estoy al 80%, bien cansado. Pero Él, hermanos, nunca se agota. Fuente inagotable, nada es comparable, dice aquel canto, al amor de mi Señor. Y hermanos, aquí este hombre obtuvo la remisión de sus pecados, la salvación misma, completa, total. Sus pecados fueron despedidos. Y Cristo le dice, váyanse de aquí, le dice sus pecados, y se fue. Y así, hermanos, Cristo despide nuestros pecados delante de sí, para darnos vida eterna. Y gloria al Señor. Mire, hermanos, 1 Timoteo, acompáñeme. Este es de mis versículos favoritos de la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1. Mire la doxología. Bueno, dice en el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero este versículo 17 surge del versículo 15, dice así la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué, hermanos? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Esto es, hermanos, perdonado. El apóstol Pablo dice, yo era, verdad, un asesino de cristianos, pero Él me perdonó. Y hermano, quiero decirle, nosotros podemos cantar, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. ¿Recuerdan este canto? Hay un hombre nuevo en la gloria. Y gloria a Dios podemos decir, es mi nombre el que está escrito allá en el cielo. Amén, hermanos. Ahí está Genaro Alvarado Morales, gloria al Señor. Ahí está el nombre de usted, imagínenselo en el cielo, hermanos. Cuando allá se pase lista, dice aquel himno, a mi nombre, ¿qué? Yo feliz responderé, porque usted nunca ha pecado, porque es justo. No, porque Cristo me perdonó, su sangre derramada junto a la cruz, dice, salud pedí, por mis pecados clamaba al Señor, qué maravilla Jesús me salvó, ¿no? A su nombre, gloria, dice el otro, hermanos. Y eso es lo que podemos cantar, y si usted es salvo, puede cantar, el mundo no es mi hogar, estoy esperando allá en el cielo. Amén, hermano, su nombre está en el cielo. Alégrese, hermano, amén, sonría, Dios le ama, amén, hermano. Pensar en la salvación, pensar en el cielo, pensar en la vida eterna, a mí no se hace sentir mariposas en el estómago, hermanos. Es lo mejor que podemos saber, que nuestros pecados son perdonados. Y eso es lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece perdón. ¿Cuánto hay que? Arrepentimiento, humildad y confesión de nuestros pecados. Y cuando Jesús dice, tus pecados son perdonados a este hombre, Él satisfizo la necesidad de este hombre. Su necesidad más profunda no era de ser sano físicamente, sino ser perdonado espiritualmente. Y amados, ese es el mensaje que nosotros predicamos, el perdón de los pecados. Amén, hermanos. Lo que nos hace diferentes al mundo es que nuestros pecados ya fueron perdonados, pagados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. De modo que si tú ya eres salvo, ya eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, olvídate. ¿Ahora qué? He aquí, todas son hechas nuevas. Debemos de andar en vida nueva, en otras palabras. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo con este paralítico? Lo manda a su casa. Tal vez había sido carga
¿verdad? En su casa, estorbo, había, ¿verdad? O nunca había estado en su casa, lo corrieron, lo dejaron allá y vivía de la mendicidad, se dice, mendigando. Pero ahora le dice, vete a tu casa. Hermano, ahora iba a ser una bendición en su casa. A lo mejor le iba a ayudar a Pedro. No, oye, mira, nosotros tomamos el techo, de aquí está, ¿no? Mi ayuda, voluntaria. ¿Por qué? Porque, pero él iba a ser útil ahora. Y hermanos, Cristo nos quiere salvar para hacernos útiles en su obra. Como el Gadareno. Dijo, ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios quiere usarnos, pero primero quiere cambiarnos. Y hermanos, lo envió a su casa para que él sea una bendición. Versículo 8 y terminamos. Y la gente, al verlo, al ver a este hombre, al ver al Señor Jesucristo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, los milagros de Cristo tenían un propósito también, y era que la gente le diera gloria a Dios. Amén, hermanos. Si usted hace algo bien, no se acomode la corbata, ¿verdad? Y es que, pues yo, no, nunca. Si usted, hermano, hace algo bien, glorifique a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así terminó la gente. Y nosotros también, hermanos, debemos de siempre admirar a nuestro Señor Jesucristo, amarle a nuestro Señor Jesucristo. Este himno que cantábamos, de Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Tú eres heredero del afán, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros somos, porque Adán nos heredó el trabajo, ¿verdad? Y no del trabajo necesariamente, de hecho había trabajo antes de la caída, pero el sudor, ahora por la caída, los espinos, los callos, son parte de la caída. Dulce hará dulce hará tu copa amarga, dice el himno. Tus afanes cesarán, suave luz manantial es Jesús. ¿Verdad? Se me va la letra del himno, hermanos. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. Amén. Creo que eso dice el texto. Y así, hermanos, cuando hablen de Jesús, usted debe de en su corazón abrirse, ampliarse. ¿De qué tema le gusta hablar a usted? ¿Qué tema le gusta? Sobre este tema. Y uno cuando escucha ese nombre, ese tema, como que le guste y se despierta. Cuando están hablando de un tema que no nos gusta, pero cuando hablen de Cristo, hermanos, así nosotros, como ellos, le vieron, se maravillaron y glorificaron a Dios. Cuando hablemos de Cristo, debemos hablar de Él con pasión. Amén, hermanos. Con amor de nuestro Señor Jesucristo, con profundidad, para que la gente vea que en verdad amamos a Cristo nuestro Señor. Pues, hermanos, gracias a Dios por el perdón que tenemos. Ahora debemos de andar en vida nueva. Vamos a orar. Buen Señor, le damos gracias, porque como aquel paralítico, no físicamente, pero sí muertos en delitos y pecados estábamos nosotros, usted nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es algo que hayamos hecho, sino es don de Dios, dice su palabra. Bendiga esta enseñanza en nuestros corazones. Por favor, aplíquela a cada uno de nosotros y que, Padre, podamos hallar ese perdón de pecados y esta sanidad espiritual. ¿Y por qué no, Señor? Quizá habrá alguien físicamente enfermo después de haber sido perdonado. Oramos que usted esté con nosotros en esta enseñanza y en las enseñanzas que siguen. Oramos y damos gracias por su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oramos, Padre, agradecidos porque estudiamos los hechos de nuestro Señor Jesucristo, su poder, y en ese nombre oramos. Amén.